Mi estimado telepensante, la batalla constituyente, este programa de todos los lunes que ha tenido por panelista fijo a nuestro queridísimo Gonzalo Ibáñez Santamaría, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho y político chileno. Y hoy día tenemos a un tremendo invitado para esta conversación, Iván Arióstica, expresidente del Tribunal Constitucional, actual docente de la Universidad Finisterra. Tiene un currículum gigantesco, pero con eso yo creo que ya entendemos el nivel y la categoría que va a tener esta conversación en momentos en que justamente la Constitución es el epicentro de todo lo que ocurre en este país. Mire, si me preguntas sobre el texto que he tenido ocasión de leer en buena medida, no tan acabadamente como uno quisiera, pero porque es un texto muy extenso, tiene muchas normas. Yo diría que como toda obra humana, ¿no? Partamos de eso, tiene aciertos y errores, no se puede pedir, no se puede pedir óptimo acá, pero uno podría ser un poquito más exigente. Es cierto que una ley cualquiera va a tener hierro, defecto y virtudes, ¿no? Una ley cualquiera, pero yo creo que el estándar, como se suele decir hoy día, de una constitución deberíamos elevarlo un poquito. Yo partiría por esa aproximación, reconociendo que hay cosas buenas y cosas malas, pero el estándar, yo no, para aprobar un alumno de este carácter, por así decirlo en términos pedagógicos, tiene que ser más alto. Esto no es una licenciatura, estamos aquí aprobando una maestría o incluso un doctorado. Entonces tiene que ser un poquito más alto como digo, el nivel de exigencia. Yo diría que este proyecto, así visto, eh, tiene cosas buenas, evidentemente, tiene cosas malas y tiene cosas vacíos. Tiene vacíos, tiene aspectos que no toca, y esos aspectos que no toca, creo, estoy haciendo un resumen, creo que se pueden transformar en amenazas. No en oportunidades, como dicen, bueno, tomémoslo como oportunidades. No, esas son deficiencias, déficit, que a futuro yo lo veo haciendo un análisis prospectivo, yo lo veo que pueden transformarse en pasar al lado malo, más bien que al lado bueno. Y segundo, y tercer lugar, las tres cosas hay que examinarlo. ¿Cuáles son los silencios? ¿Cuáles son los vacíos? ¿Qué cosas no aborda este texto debiendo abordarlo? Debiendo abordarlo. ¿En qué sentido digo debiendo abordarlo? Porque en ese sentido, los redactores del proyecto debieron considerar cuál es el problema que aqueja a Chile. Y el problema creo que es una revolución que se viene dando de manera permanente como un proceso, tanto por la vía de los hechos como por la vía del derecho, según acaba de declarar, entre otros, el Pleno del Partido Comunista, se estaba confirmando ahí hace menos de un mes. Se viene dando por estos dos caminos. Ese es el problema que tiene Chile, que hay un sector político en Chile que quiere alterar radicalmente el modo de sentir y pensar tradicional de los chilenos. Y eso ha decidido llevarlo a cabo desde tiempos inmemoriales, como prácticamente para nuestra teleaudiencia, nuestros telepensantes más jóvenes, como dijo González, desde el año 67, y Gonzalo podría remontarse también, y lo ha hecho en publicación al año 62, donde una revista Mensaje proclama el inicio de la revolución en Chile. El inicio de la revolución que después, en el 2014, lo va a reiterar el senador Quintana, y el senador Quintana coincide también ahora, que nos dice que esa revolución está en camino, o sea, no se ha detenido. Entonces, ese es el problema, veo yo, que hay un sector que tiene muy claro cuál es la constitución óptima para ellos. ¿Cuál es el óptimo para ellos? Todo lo demás será habilitante, será un paso adelante en su objetivo de largo plazo estratégico de conseguir una constitución de determinado tinte ideológico. Y por otro sector, por otra parte, creo que el sector que le ha tocado liderar la redacción de la propuesta no ha tenido bien claro, me parece, por lo que uno conoce por las discusiones, ese objetivo que se persigue. Entonces, siendo así, cobran mayor sentido no solamente las cosas buenas y las cosas malas que se pueden ver en una planilla. Es muy usual ver que dicen, mire, una planilla, que sí, pero en la planilla no le caben los vacíos. Lo que qué normas debiéramos haber puesto en esta propuesta para evitar que
un sector de la población, por la vía de los hechos o aplicando la ley como instrumento, como palanca de cambio ideológico, eh, impidiera, como ellos lo han declarado, un nuevo gobierno de derecha o una constitución que ellos llaman de derecha. Yo no creo que sea la constitución vigente una constitución de derecha, ni creo que el proyecto es de derecha, porque el proyecto ha dividido a la derecha o algunos sectores de la derecha, veo de manera muy radical. En algunos chats que estoy yo está muy crispado el ambiente en la derecha, así que no se puede decir que el proyecto nuevo de la derecha, porque yo no lo entendería. Yo estoy en contacto con académicos más bien de derecho constitucional, de derecho público, está muy dividida la cosa. Hay cosas derechamente que para el objetivo de evitar esta revolución en curso, de la manera que he resumido, son funcionales a esa revolución. Dan instrumentos, son habilitantes, como lo dijo la expresidenta Bachelet, para ese objetivo. No es lo óptimo para ello, obviamente no es lo óptimo, pero son instrumentos que le dan la propuesta que antes no tenían. Ahora, otro tema es que es ellos lo que van a votar, eso no es tema mío. Pero hay instrumentos que le sirven a este proceso, a este movimiento revolucionario en curso, que le van a servir con la Constitución. Y hay vacíos que se van a explotar, ¿no? Porque alguien va a llenar los vacíos. Los vacíos claman siempre plenitud, como dice. Entonces, alguien va a llenar esos vacíos. Y ese alguien me parece que va a ser o el legislador, o sentencias, o dictámenes de Contraloría en Chile, o esos vacíos los va a llenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que por ahí va la cosa. En síntesis, como metodología, un texto texto constitucional siempre son genéricos, tiene que ser abstracto, no le puede pedir mayor concreción. Y cuando entran en concreciones ya entran a abordar temas que son de ley y son de reglamento. Ya tiene que ser abstracto. Pero hay normas que me preocupan de la propuesta, que podrían ser habilitantes, y normas que me faltan. Me faltan en este... Porque digo, este texto, uno puede tener distintas opiniones, pero los textos se miden por su aplicación. Es que los textos constitucionales, una cosa es lo que dicen los autores en su momento, cuál fue la percepción, qué quisieron decir, cuál es el espíritu de la norma, qué sé yo, pero fíjese que está muy bien eso, pero aquí esta constitución, y la constitución pasada, lo van a medir otros, lo van a aplicar otros, lo van a llevar a la práctica otros. Y con total independencia, porque se va a desvincular el texto, va a haber una disociación del texto con los autores, con los redactores que están hoy día dando sus pareceres. Entonces van a ser otras instancias las que van a llenar esos vacíos o lamentablemente podrían explotar esos defectos. Eso veo yo, que el problema es de la aplicación. El problema, en resumen, y con esto termino, no quiero monopolizar, Vanessa, el problema en Chile no es constitucional, no ha sido la constitución vigente la que ha provocado el problema constitucional, es la no aplicación de la constitución vigente, lo que nos tiene en un proceso que no sabemos, que pareciera que no sabemos qué hacer, pero en la no aplicación de la constitución. Y eso temo que esa no aplicación de la constitución se pueda dar a futuro, o que se la van a aplicar otras instancias de una manera totalmente inesperada. Inesperada como fue para algunos sectores el 18 de octubre. Pero un 18 de octubre que no puede darse en la calle, pero ya nos tienen avisados que sí se va a dar, tienen la voluntad, tienen los medios, falta la ocasión. Después de unas cortas vacaciones, creí leer así a un distinguido constitucionalista de izquierda hace poco, vamos a darnos vacaciones, después de un periodo de vacaciones va a venir un periodo de presión por implementar la constitución que siempre se ha querido por ese sector más revolucionario en Chile. Muy interesante, nos vamos a quedar obviamente después del comentario de Gonzalo Ibáñez frente a una pregunta que le quiero hacer por su conocimiento político también, porque aquí se entrecruzan varias cosas y nos vamos a quedar con el interrogante planteado de cuáles son esos aspectos más preocupantes que podrían ser usados como vehículo habilitante para la revolución. Pero Gonzalo, antes de eso, hacernos cargo de esta, digamos, afirmación, constatación empírica que hace el profesor Arióstica respecto de que
El problema es que no se han aplicado las leyes. El problema es que los mismos parlamentarios violaron la ley, por ejemplo, en los retiros de fondos de pensiones. Que conoces más el mundo político, ¿cómo ves la posibilidad de que efectivamente, por el hecho de tener algo nuevo, por el hecho de haber cerrado un proceso, ahora por lo menos hubiese un cambio de actitud? Porque esta es una actitud, la de violar el Estado de Derecho, la de violar las leyes, es una actitud transversal a la clase política. Hay muy poca gente que se salva en esto. Y de hecho todo el proceso es ilegal y ilegítimo, nosotros lo sabemos. Entonces, ¿cómo arreglamos esta otra parte así como, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores? ¿Cómo se ordena esto? ¿Ves alguna posibilidad? ¿Me lo preguntas a mí? ¿Sí? Yo creo que a ver, el debate constitucional eh, no se va a detener por esta votación, ¿no? Como no se ha detenido nunca, ¿no? Con la promulgación de una constitución. No es que se promulga la constitución y se acaba el debate, no, empieza el debate, ¿no? Comienza el debate. Y en este caso, por cierto, hay materias que necesitan ser debatidas, que necesitan ser corregidas, qué sé yo. Ya vamos viendo cómo se da la experiencia, porque también lo que dice Iván es muy cierto, ¿no? Una cosa es el texto y otra es su aplicación. La aplicación se separa de los autores del texto, se separa del origen y adquiere, digamos, una vida como propia, ¿no? Y que la van interpretando los que la van aplicando en el futuro, ¿no? Y así vemos cómo, digamos, hay una evolución muy grande en materia jurisprudencial a propósito de cómo deben aplicarse las leyes, cuál debe ser el sentido de una, cuál es el sentido de la otra, etcétera, ¿no? No son no, las constituciones en este sentido no están escritas en piedra, sino que en papel, y el papel aguanta todo. Pero entonces, desde mi perspectiva, que estudié 15 años las condiciones que permiten la instalación de los totalitarismos, tanto a nivel psíquico del ciudadano como a nivel legal y en la esfera pública. Yo quiero decir que si yo fuera Camila Vallejos, presidenta de Chile, con lo que hoy día hay, le voy a mencionar solamente 3 puntos que me habilitarían a mí para aumentar el poder y la coerción del Estado sobre los individuos de manera brutal. Y esto es lo que a mí me hace sentir que este proyecto, que acordémonos, un 57% no lo escribió republicano, un 57% lo escribió el octubrismo, que estaba feliz con el texto del comité de expertos. Eso no nos podemos olvidar. Cuando uno hace una crítica al texto, la pregunta es por qué el republicano se apropia un texto que casi en un 60% no lo escribieron ellos. Ese es otro tema y creo que la respuesta es política y no tiene que ver con la sustancia del texto. Porque si yo soy Camila Vallejo y llego al poder y tengo un artículo, como el artículo 2, inciso 2, la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de cargo de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en distintos ámbitos de la vida nacional. Su participación, o sea, la ley, va a asegurar la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. ¿Algo que quede fuera de la distribución de los cargos por sexo? ¿Algún ámbito de la vida nacional no es ámbito de la vida nacional? Yo, Camila Vallejo, agarro esto e intervengo todos los cuerpos intermedios. ¿De qué autonomía del cuerpo intermedio me están hablando si yo no puedo contratar legítimamente a las personas por su mérito, sino que lo tengo que hacer por su condición biológica, sexual? Esto implica una antropología, esto es la antropología del neomarxismo, reducir a las personas a sus genitales, eso es lo que es. Y entonces la distribución, la regla de la meritocracia en la que se funda el esfuerzo y la educación en nuestro país, la cambiamos por una distribución entre mujeres y hombres cuando la categoría mujer ya ha sido deconstruida, al punto que nadie puede afirmar, sin ser acusado transfóbico, etcétera, lo que es una mujer. Entonces, yo veo ahí una entrada de la mano del Estado a recorregir y a intervenir absolutamente toda la vida social. Eso es totalitarismo. Para mí este es un texto protototalitario, además por un punto que le quiero preguntar a profesora Arióstica, que es el tema del Estado cultural. O sea, aquí él me hizo ver ese punto y yo no veo límites al poder del Estado en estos ámbitos, que son los ámbitos culturales que más le importan
al neomarxismo, a esta nueva izquierda, y aquí cierro, porque antes se trataba de destruir, ¿no es cierto?, la división de poderes, los poderes del Estado, de destruir la república. Ahora de lo que se trata es de destruir la nación. Entonces, cuando uno ve artículos como ese, el artículo suma a eso educación ambiental obligatoria para todos los niños. Si ustedes supieran lo que es el contenido de la educación ambiental, Carta de la Tierra, Leonardo Boff, neomarxismo puro y duro. Eso es ideologización de todas las nuevas generaciones por mandato constitucional. ¿En qué queda entonces el derecho preferente de los padres? Yo les digo que conozco lo que se enseña bajo cambio climático y es un adoctrinamiento tremendo. Y por último, en lo económico, cambio de matriz energética. Eso es destruir nuestro aparato productivo. Vayan a ver cómo está Alemania. Y Alemania es un país desarrollado, industrializado, justamente por el cambio de matriz energética, y nosotros lo vamos a tener a nivel constitucional. Entonces, no se salva la economía, no se salva la cultura, no se salva la educación, no se salva la autonomía de los cuerpos intermedios, y acabo de citar solamente 3 artículos. No sé, profesora Arióstica, lo dejo usted a ver si es que yo estoy muy exagerada en mi análisis. Bueno, no, están muy bien los dos. A ver, una cosa que quería precisar, no me he dado quizás bien a entender, que yo no digo que todas las constituciones se hacen acreedoras a la crítica de no ser perfecta, eso creo haberlo señalado, es una obra humana, que no se hace cargo de todos los problemas evidentes, pero yo quiero apuntar que lo que para mí, mi sentir es que esta propuesta no se hace cargo de el problema que tiene Chile. Eso es lo que di entrevista en su momento, que había una revolución en curso que se estaba dando por la vía de la calle, de los hechos, en pequeñas pruebas, en pequeñas dosis, que no se fue reaccionando, se fue inaplicando la ley, o sea, no aplicando, la ley de violencia en los estadios no se aplica, la ley de aula segura no se aplica, la Constitución no se aplicó el 18 de octubre. Eso es el problema, por un lado. Y el problema por el otro lado es que esta revolución se quiere llevar a cabo a través de leyes que no solamente están plasmadas ahora en el proyecto, sino que vienen de antes. Hay un libro, como usted, Vanessa, ha tenido la amabilidad de recordar lo mío, donde detallo todas esas leyes, y me quedé corto porque después he ido encontrando todas las leyes anteriores que fueron aprobadas. Ahora se discute si lo aprobó la derecha y la izquierda, se están peleando hoy día con la ley de educación, ¿eh? Pero fueron autores todas las élites que fueron propiciando esta revolución, este cambio de mentalidad, que como usted bien apunta, aquí el problema no es económico. Hace rato que se invirtió la forma de hacer la revolución. Mira, que hay que cambiar las relaciones económicas, lo material, y eso trae por derivación la cultura, lo inmaterial, la forma de sentir y pensar de la gente. Las ideas e instituciones vienen como consecuencia. Eso hace rato que cambió. Este proyecto revolucionario tiene, por supuesto, lo material, pero apunta a lo inmaterial. Una cosa es la quema del metro, el incendio del metro, que es atenta a lo material, una forma muy habitual de actuar de ciertos sectores revolucionarios, el transporte, atacar el transporte, ¿no? Eso viene de tiempos, por así decirlo, muy antiguos. Y otra cosa es la quema de iglesias, profanar la bandera nacional, la estatua de los héroes, etcétera, etcétera. Eso parte por la superestructura, como decir yo, por la idea de instituciones. Para allá apunta, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Cuáles son las cosas buenas? Bueno, parece que las tenemos más o menos de acuerdo que tiene el proyecto. ¿Cuáles son las cosas malas? Se me pregunta usted. En ese sentido, considerando que ese es el problema de Chile, que te va a tener que enfrentar, que no se termina el 17 de diciembre. Porque ¿cómo se va a terminar el 17 de diciembre si nos acaban de avisar por los diarios que se va a continuar? El proyecto está intacto, primera declaración. Segundo, el proyecto se sigue llevando a cabo por la vía de los hechos y el derecho. Eso sí es indesmentible. No me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Pero yo no puedo pensar con el deseo. Eso es una condición dada, instalada ya, que yo puedo cambiar, hacer cambios revolucionarios, cambiando leyes o desobedeciendo leyes que se oyen, y cambiando incluso constituciones. Y se va a sentar un precedente en ese sentido. Bueno, vamos, las cosas que yo no las veo tan buenas.
el que se haya dejado abierto la posibilidad de cumplir sentencias de organismos internacionales simplemente remitiendo una ley, la forma y el procedimiento para cumplir esa sentencia independientemente de cuál sea su contenido. Yo creo que ese tema debió abordarse, porque no lo tiene la Constitución vigente abordada tampoco, es un vacío del texto vigente, pero no le podemos echar la culpa al texto vigente porque no estaba previsto por los redactores que una Constitución pudiera ser reformada, pudiera ser derogada por la vía de una sentencia. Esto ha tocado a muchos países, a nosotros nos ha tocado poco, pero nos ha tocado. Esto de las sentencias internacionales. Fíjese usted el tremendo esfuerzo que hizo la Corte Suprema en su momento por impedir la exhibición así como así de La Última Tentación de Cristo. Yo sé que para algunos sectores la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo tenía que ver con la libertad de expresión. Correcto, está bien, tenía que ver con... Pero también tenía un objetivo de atacar una superestructura. Pero si eso viene instalado hace rato. Un modo de sentir y pensar de Occidente. Entonces, allá apuntaba, no era una película sobre cualquier tema, es un tema, pero clave en lo, insisto, en la superestructura, en la cultura occidental. Entonces, la Corte Suprema en su momento hizo un tremendo esfuerzo y sacó de la circulación esa película, con redacción de don Manuel Daniel Argandoña, que era profesor de Derecho Administrativo y colega nuestro en la universidad. Pero a poco andar, la norma constitucional que permitía hacer esto a la Corte Suprema fue impugnada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a hacer una reforma constitucional. Ese es el tema, le digo yo. Ese es el tema. Independientemente, estaba recordando el precedente, simplemente ese es el tema. Entonces hay muchas cosas que son buenas, que no las hemos mencionado, pero hay muchas cosas que son buenas en la Constitución vigente que pueden el día de mañana obligar al Estado de Chile a cambiarla, modificarla. Y eso no se impide diciendo, como dice el proyecto, que una ley determinará la forma y el procedimiento de cómo se van a cumplir. Es la forma y el procedimiento, es cuándo se va a cumplir, el modo de cumplir, pero que se cumple, se cumple. Sin perjuicio de lo cual, cualquier juez de la Corte Suprema o jueza de la Corte Suprema, aunque no se dicte la ley, va a poder ajustar sus fallos a la luz de este proyecto inmediatamente, por lo que dice antes el proyecto, va a poder empezar a ajustar sus fallos a los precedentes a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien estimo mucho a sus jueces, pero mucho de la agenda, que la forma de entender el derecho público, no, por lo menos yo no la comparto. Entonces, esa es una de las cosas que deja abierta, que puede ser explotada. Que esto es la Constitución que yo entiendo así a la presidenta Bachelet cuando ella dice, a la expresidenta Bachelet, cuando es habilitante. No es el óptimo para ellos tampoco. Para nadie es el óptimo, pero hay una posibilidad de... hay una norma clave en la Constitución, que es el Estado está al servicio de la persona humana. Pero es extraordinario su antecedente. Gonzalo los conoce al revés, el derecho de dónde viene esto, ha enseñado brillantemente esto y quedó en la Constitución. Y fíjese que, cierto que no, a veces no se aplicó, muchas veces no se aplicó, pero en mi experiencia personal yo lo apliqué muchas veces redactando fallos del Tribunal Constitucional. Me sirvieron mucho me iluminaron mucho a aplicar esta cosa. Bueno, vienen con pequeños cambios. Este artículo primero, inciso quinto, el Estado está al servicio de las personas, no la persona humana, que ya no reconoce que hay personas divinas, sino de las personas y la sociedad. O sea, hay que afiatar los dos. Uno se anula al otro. Si yo digo que hay derechos personales, me pueden decir que hay derechos colectivos, derechos de la sociedad. Y ya me anulan esa norma que era clave. No digo, yo estoy de acuerdo con que hay gente que responde de alguna manera a esto. Yo me atrevería a decirle cómo lo van a aplicar. El derecho a la cultura que ustedes mencionaban. Hay un nuevo derecho. Estoy hablando de las cosas nuevas que traen. Esto es una cosa nueva. El Estado está al servicio de las personas y la sociedad. Lo cual, en una buena interpretación, es correcta, porque el ser humano es un ser social. ¿Verdad? Bueno, pero hay otra corriente que lo interpreta de otra manera completamente distinta, y eso no lo podemos ignorar. Me gustaría ignorarlo. Me gustaría decir que eso incorrecto que ellos entienden el colectivismo nunca se va a aplicar, que los jueces
ni las autoridades que van a aplicar esta Constitución van a hacer vista gorda de eso, no van a cerrar los ojos a eso. No, estoy diciendo simplemente que admite otra lectura. El derecho a la cultura. Me preocupa este estado cultural que han consagrado. Voy a ver el texto que está en el artículo 10, número 25, 16, número 25. Derecho a la cultura es un derecho bien sui generis. He dicho a algunas personas que me han tenido la amabilidad de preguntarme, porque es el único derecho que no tiene ningún contenido esencial. Perdón, Gonzalo. No, estamos con un temblor. Estamos con un temblor. Ah, sí. Sí. Bueno, pero ya pasó. Después sí, me gustaría comentarte un poco aquí lo que llegó tú también. dices. Acá Aquí llegó. llegó recién ahora. Sí. Está temblorosa la situación, mire, está telúrica. Oye, el derecho a la cultura es el único derecho que no tiene... No es el único, hay más. Está fuerte. El único derecho que no tiene un contenido esencial. ¿Cuál es la facultad? ¿Qué es lo que se permite? La ley, perdón. La ley manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Esa es la definición de don Andrés Bello, del Código Civil. La ley para los particulares tiene que permitir, pues. De eso se trata una Constitución, garantizar los derechos, tiene que permitir. Y al Estado le tiene que prohibir o obligar a hacer cosas. Bueno, este derecho a la cultura, ¿qué le permite a las personas? No dice nada. ¿En qué consiste? Sino que consagra puras prerrogativas para el Estado. Si usted lo lee, está diciendo lo que puede hacer el Estado, y sin orillas, ¿eh? Sin orillas. La letra C es la más determinante. El Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Yo sé que se ha proclamado en el proyecto que Chile es único e indivisible, como físico. En lo físico es único e indivisible, pero si usted está consagrando todas las manifestaciones de la cultura junto con los derechos colectivos de los pueblos originarios, eso quiere decir que Chile, como decía un humorista, ha pasado a ser un mero paisaje nomás, en lo físico, en lo material, pero no en la superestructura, no en lo inmaterial, no en la cultura, porque el Estado, por sí ante sí, va a poder aplicar esta norma que además no se remite a ninguna ley para regular su ejercicio de este derecho, sino que el Estado va a poder aplicarlo directa e inmediatamente, el Ejecutivo, sin ni siquiera pasar por el Legislativo, porque no hay ninguna ley. Bueno, sí, cómo no. Bueno, uno de los temas es que la aprobación de una nueva Constitución, desechar la Constitución vigente por una nueva Constitución, es 50+1, ¿no? Yo lo encuentro un poco, no sé si se ha dicho, se ha mencionado por los académicos como una ley de reforma constitucional, sean 3/4, cuarto, quinto, requiere más quórum que lo que vamos a hacer el 17 de septiembre. Que podría aprobarse una constitución nueva y desechar la institucionalidad. Una constitución que con su vacío de efecto, como recordó Gonzalo, porque se hizo cargo de los dilemas que habían en ese momento en el país, que se puede reformar esa constitución, se debe reformar, sí, para que nunca más se deje de aplicar la constitución, habría que reformarla, esa antigua, pero, como digo, seguimos con la misma, la posibilidad de aplicar, que una constitución gane por un porcentaje mínimo, me parece que es muy peligroso, para la institucionalidad, para la estabilidad que buscamos en el país, que es recuperar eso. Eso es lo primero, que uno de los vacíos que le digo yo, que es el vacío que es de la ley de reforma constitucional, no es del proyecto de los expertos ni de los consejeros, de que no previeron que una constitución no se puede aprobar por la mitad más uno. No, eso usted sembró ya ahí, dejó ya la inestabilidad instalada. Segundo, otra de las... Mire, la experiencia práctica, le dice a usted que la Constitución se ha ido reformando y, a mi opinión, lo voy a decir, violando la Constitución vigente reiteradamente, con el retiro los retiros del 10%, con una serie que me tocó vivir hasta el 2022, que yo estuve en el Tribunal Constitucional y lo dije, o en voto de minoría, o a veces los demás ministros me dejaron redactar, le agradezco siempre a ellos esos fallos, de violación sistemática de la Constitución, Entonces, echo de menos en este proyecto que para la unidad verdaderamente del país y para que los políticos retomen la confianza, que parece que todas las encuestas dicen que la han perdido,
que nos hubieran dicho que esta constitución que vamos a aprobar el 2017, el 17 de diciembre de este año, el 2023, no se va a reformar el día siguiente, o no la vamos a negociar nuevamente. Que va a tener, por último, seamos innovadores, que va a tener un periodo de vacancia de verdadera periodo en que nos vamos a dedicar a resolver los grandes problemas que aquejan realmente el país. 4 o 5 años, no sé, ¿no? No, es discutible, eso se puede conversar. Díganme, por favor, que este proyecto que vamos a aprobar no va a pasar lo mismo que pasó con la Constitución actual, que no la aplicamos. O si no la aplicamos, la reformamos. O si no la reformamos, una ley pura y simplemente viola la Constitución sistemáticamente, a través de la simple ley, o una sentencia de un tribunal, nacional o internacional. Si hay una cláusula en este proyecto que me dé esa certeza, no la hay. Es uno de los vacíos que noto yo. No existe esa garantía normativa institucional que de nuevo nos vamos a entrar a negociar la Constitución porque nos rodearon la moneda. ¿Ya? No la podemos negociar porque lo impide la propia Constitución. No, lo permite la Constitución. Hay mucho más defectos, usted lo notó, el desarrollo sustentable, el cambio climático. El cambio climático ya fue aprobado por todos los sectores, como dice ayer el exministro Nicolás Izaguirre. Todo esto de la cultura, de la diversidad, ya está instalado en la ley de educación, en la ley de televisión. Está instalado hace tiempo con apoyo de todos los sectores políticos. Y me temo que eso puede seguir ocurriendo con la Constitución que aprobaríamos nueva, ¿eh? Que este proyecto nunca retirado de hacer un cambio revolucionario no se vaya a seguir dando por la vía de sentencias, leyes y leyes de reforma y negociaciones futuras, ¿eh? Me gustaría que toda esta propuesta, cierro con esto, hubiera estado dada más que por una... Yo sé que las tácticas, los problemas electorales son importantes, ¿cómo no? Lo he vivido desde joven, he estado metido en los avatares de la política y del derecho público, ¿eh? Reconozco que eso, pero mientras no exista más que una unidad táctica respecto de la próxima elección, como dicen el estadista tiene que preocuparse de la próxima generación. Y de la próxima generación, y no la próxima elección, uno tiene que preocuparse cuando hay un discurso sólido. Un criterio que nos una. Algunos principios que son intransables, porque si no este movimiento que se llama este movimiento revolucionario no ha encontrado hasta ahora un eje vertical que le compita. Yo no digo que estoy llamando a la guerra civil, ¿no? Sino a la rivalidad simplemente política, a la sana rivalidad política. Este movimiento no tiene discurso en contra. Este movimiento revolucionario no tiene discurso en contra. Tiene acuerdos políticos coyunturales, que confiemos, votemos por el mal menor, qué sé yo, y nos hemos ido arreglando así durante 20, 30 años. Pero creo que no, lamentablemente, mi pronóstico es que esto no se cierra. Esta revolución que yo he escrito sigue en curso, no lo digo yo, lo dicen los propios artífices de la revolución, ¿no? Sigue en curso, pero ese curso va a ser no detenido porque no hay principios que nos unan a los que creemos, por lo menos me declaro en esa línea, creemos en una sociedad, como decía la Declaración de Principios del año 74, una sociedad auténticamente libertaria. Esos principios que están tan bien expuestos en esos documentos originarios de la Constitución vigente, no los veo tan claros en el sector que se supone que debiera tenerlo más claro, ¿eh? Y mientras eso no ocurra, usted no... La próxima elección, el próximo plebiscito no van a ser diques de papel, ¿eh? Diques de papel. Hay múltiples soluciones, todos tienen criterios sobre qué debería ser el bien de Chile. Unos veo por aprobar, otros veo por rechazar, también inspirado en esta última sector lo veo, en el sentido que también cree que la institucionalidad debe mantenerse, sin perjuicio creo que hay que hacer una reforma. Todos esos vacíos que hemos ido acumulando hay que llenarlos, porque si no, esos vacíos los están llenando de otra parte, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. No la vimos venir, como dijo un libro del
del alcaldejado, ¿eh? No la vemos todavía no la vemos venir, cómo viene la cosa. Esa sería una apreciación de conjunto en una primera oportunidad, Vanessa, de lo que me parece el texto, como dice muy bien Gonzalo, el contexto y lo determinante para una constitución o cualquier ley, cualquier contrato. Un abogado sabe cuando redacta un contrato. Mire, podemos poner todo lo maravilloso. El papel, como dijo muy bien Gonzalo, aguanta todo. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. San Francisco de Caravaggio está lleno de buenas intenciones. Para los abogados es más simple. O sea, ¿quién tiene posibilidad de aplicar esto? ¿Cómo se va a aplicar esto? ¿Cuáles tiene más posibilidades? Con los antecedentes que hay, sin adivinanza, por no esto de recurrir al tarot o a técnicas extrañas, exóticas, ¿no? Sino uno viendo el discurso, viendo la orientación, cómo se van desarrollando los precedentes legislativos, los precedentes jurisprudenciales de tribunales chilenos y de tribunales internacionales, puede decir, mire, hacer una perspectiva, como digo, mire, estas vacíos, como digo yo, no son oportunidades a explotar, son en realidad, mientras no llenemos los principios, no tengamos claro cuáles son los principios, simplemente van a ser amenazas. ¿Eh? Sí, sí, oye, muchas gracias a todos nuestros auditores, a ti, Vanessa, a Iván. Y a Iván le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo van a poner su libro a la venta en una librería tradicional, donde los viejos como yo puedan ir a comprar un libro como lo han hecho siempre? Lo estoy esperando, porque no he podido encontrarlo. Gracias, Iván, por el encuentro, por encontrarnos, por lo menos nosotros. Sí, por mientras el libro se puede comprar en También, la página de la editorial, Tirant Lo Blanche. Así que lo voy a dejar en la descripción el link por si alguien lo quiere adquirir. Se llama Estado de Derecho y Revolución Legal. Se lo recomiendo, para mí ha sido fantástico poderme nutrir ahora de este conocimiento que se topa mucho con la filosofía, la metafísica, pero desde el enfoque jurídico ha sido realmente fantástico el aporte. Muchas gracias a los dos.